algunos se han dedicado al peligroso juego de estudiar cómo sería el ser humano si solo pudiera actuar de manera egoísta. Entonces, parte de lo que nos toca manejar a los académicos es ese tipo de hipótesis. ¿Qué nos dice el pesimista anglosajón? Que dice lo básico del ser humano es el egoísmo. Nos ayuda a entender cómo a veces los egoísmos se coordinan, se necesitan, el uno al otro se apoyan. Pero veremos luego que hay mecanismos que generan altruismo. Más exactamente, si ustedes tienen una comunidad de 1000 personas y ahí le ponen 5 o 6% de altruistas, lo que aportan esos altruistas al bienestar colectivo hace que muy probablemente los elijamos nuestros delegados, nuestros gobernantes, etc. Demos todos los honores. O sea, ni siquiera se necesita que todo el mundo sea altruista. Aunque haya algunos altruistas, basta. La idea central de cultura ciudadana es que los ciudadanos pueden corregirse unos a otros y no se necesita que todo el mundo corrija a todo el mundo. Basta con que una persona de vez en cuando lo corrija uno, pasa uno por cierta vergüenza, cierta pena, y eso ayuda a mejorar la comunidad. Bien, siguiente. Entonces, el índice de progreso social es algo que está en construcción. Lo que mide es muchos aspectos, incluido el de la obesidad. Incluso a Costa Rica le va muy bien en ese índice, pero en un indicador le va súper mal. Y es una pregunta que voy a tratar de utilizar aquí con ustedes. Es una pregunta que primero les hago solo a las mujeres. ¿El comportamiento de los hombres con ustedes ha mejorado? ¿Sí o no? Si sí, levante la mano. ¿Qué mujeres? Repito, mujeres que sientan el comportamiento de los hombres con ellas ha mejorado. Disculpen la respuesta. No tienes novio ni nomás. Porque ahora vino la discusión después de la votación y eso no va contra la racionalidad del proceso. Entonces, primero comenten entre ustedes si todavía hace falta bastante por la emoción. Bien. Bueno, quisiera compartir con ustedes lo emocionante que es el indicador de progreso social. Costa Rica, en desempeño económico, entre 50 países que se analizaron, está por ahí en la posición 30. Pero en el índice de progreso social está en la posición 12. Quiere decir que está aprovechando su posición económica para adelantarse aún más el progreso social. O sea, este indicador involucra variables como la obesidad o el machismo. Cada variable de estas se caracteriza porque puede ser objeto de política pública. Si nosotros podemos tratar de no comer como comemos, mejorar nuestros hábitos alimenticios. Nosotros podemos cambiar aún más el comportamiento con las mujeres.
Fíjense que eso nos abre los ojos sobre aspectos del bienestar que no son reductibles a economía. O sea, el modo en que uno trata a la mujer no depende de los ingresos. Hay machistas que le pegan a la mujer, incluso machistas que asesinan a la mujer en todos los sectores sociales. Bueno, un paréntesis pequeño, también hay mujeres que matan. La buena noticia, la super buena noticia es que, a diferencia del hombre, prácticamente no hay nunca reincidencia. Una mujer suele matar una sola vez en la vida. Y la mala noticia, dime cuál es. Matan aquí. Matan al hombre que más han querido en la vida. Esto no me consta en Colombia, pero en un estudio que hicieron en México se comprobó bastante bien, digamos, esa hipótesis. Bien. Entonces, a ver, me devuelvo antes. Hace 15 a 20 años, desarrollo se definía como crecimiento económico con equidad. Es decir, la economía tiene que crecer y la concentración de los ingresos y la concentración de los patrimonios tiene que reducirse, tiene que haber más equidad. Más producto, mejor repartido. Ahora, ¿cómo repartirlo mejor? Había unas políticas públicas para eso. Esta definición me parece más potente. Es qué habilidad tiene una sociedad para que el progreso económico se transforme en progreso social. Bien, está altamente correlacionado con el índice de desarrollo humano. ¿Cuál es la desventaja del índice de desarrollo humano? Que solo captura economía, educación y salud. Si se nos vuelve la brújula, pues tendremos sobreinversión en salud, sobreinversión, si es que la puede haber en educación, y las demás cosas se necesitarán. Tema como la lucha contra el machismo, todos los temas ambientales. Entonces, ahí han escogido 52 o 53 variables que se traducen en políticas públicas. Hay corresponsabilidad en educación entre Estado, sociedad, familia, y hay una tensión que introduce desde el comienzo con mi referencia a la religión. El sistema educativo puede ser analizado como un gran transformador cultural de la sociedad. Típicamente los grandes educadores, como Freinet, como Dewey, proponían un gran cambio social impulsado desde la educación. O sea, la educación no era para que la sociedad se reprodujera tal cual, sino para cambiar la sociedad. Pero también hay gente como Durkheim que acentúa el lado conservador de la educación, que dicen sin el aparato educativo las ambiciones o los impulsos instintivos, los caprichos de los seres humanos nos llevarían a situaciones inmanejables. El fundador del humanismo lo dijo de manera súper clara, modificando el comienzo de la Biblia. Dios está creando las distintas criaturas y cuando llega el ser humano, mira, se quedó sin mono. O sea, a los ángeles y a las bestias, todo lo demás lo había hecho con mono. Cuando llega el ser humano, pues le dice, mire, le entrego este martillo, este cincel, este puntero, usted mismo acabe de hacerse. Si usted quiere, será como los ángeles. Si usted quiere, será como las bestias. En ese poema que se llama De la dignidad humana, Pícola Mirándola funda el humanismo. El principio del humanismo es que el ser humano tiene entre sus manos su destino. Puede hacer de sí una bestia, puede hacer de sí un ángel. Está en nuestras manos. Pícola Mirándola lo plantea de manera bastante individual.
futbolista, yo me atrevo a sugerir una variación. Es que no se esculpa uno a sí mismo, sino uno esculpe al otro y el otro. O sea, sería como una escultura de grupo, cada uno echándole un dedo al otro y cada uno pidiéndole al otro, por favor no me descotille, por favor déjenme lo mejor posible. Bien, siguiente. Entonces, abajo lo que está escrito es que la educación no es solo la de la institución educativa formal, lo sabemos todos. Por ejemplo, ser ciudadano se aprende más que en la escuela. En la escuela también se aprende a ser ciudadano, pero más que en la escuela se aprende en la calle, en el barrio, en el transporte público, en el sitio de libre acceso público. En lo esencial de cultura ciudadana está la siguiente pregunta: ¿será uno más decente con los desconocidos? ¿O será uno decente solo con los conocidos y bastante poco decente con los desconocidos? Llamemos una de las teorías la optimista: soy decente con el desconocido, y pesimista, la de que me aprovecho de que estamos entre desconocidos. Qué sé yo, voy en un bus al lado de una mujer atractiva, me le rinco. También pasa al revés. Sí, yo a veces la cosa feminista me parece un poco excesiva. Una vez estaba en Barcelona viendo una película y la persona que estaba detrás mío me acariciaba el pelo y yo feliz. Cuando se prendieron las luces descubrí que era un hombre. Es verdad. Si me desconcentro un poquito, empiezo a tartamudear. Ese es un defecto que tuve muy fuerte como niño y no quiero llegar allá. Entonces, el silencio me ayuda muchísimo a mantenerme concentrado. Digamos, es una maravilla de toda cultura humana, la posibilidad de discutir racionalmente, la posibilidad de decirle al otro: no te entiendo, lo que dices no es verdad, pero dame argumentos, yo te doy argumentos por qué no me parece, o no eres sincero, pero yo vi tal cosa, etcétera, pero fíjese que yo antes le había dicho tal otra. O sea, la gente puede expresar desacuerdos y romper la comunicación. Puede decir: yo te fijé, no le creo nada a usted, no le entiendo nada a usted, o usted siempre es injusto, me gusta. Pero, o en vez de romper la comunicación, no puede decir: discutamos. Usted dice que yo ando tristísimo, yo no creo, yo no siento que, pero cuénteme, ¿en qué momento me ha visto triste? ¿Cuál es el signo de tristeza que usted ha manifestado? Entonces, cuando, por ejemplo, digo: oiga, Pedro, sálgase del salón. Entonces Pedro puede decirme: ¿con qué derecho me va a sacar del salón? ¿Qué regla existe? ¿Usted qué autoridad tiene? ¿Cómo interpretó mi gesto? O sea, el ser humano puede mantener la conversación a pesar de la diferencia. Y eso es una posibilidad que da para el saber, da para la democracia. No le creo, no le entiendo, no es justo, no es sincero, pero sigamos hablando. Pero la academia necesita, para existir, de ese, pero sigamos hablando. Si no, se desbarataría. Si en la academia fuera cerrado, decir: ¿eso para qué discutimos? De cómo no nos vamos a poner de acuerdo. Me acuerdo de mi padre, yo tenía 14 años y tuve una licenciatura de teología sobre la existencia de Dios. Y yo me animé a un grupo y mi padre me dijo: un día de estos vamos a poder discutir en serio.
Entonces, claro que esa última afirmación me frustró, me dolió. Bien, ahora, toda cultura tiene discusión racional, entonces no basta con discusión racional para que haya cadena. Tiene que haber dos cosas más. Siguiente. Quietos ahí. Discutir no es por discutir simplemente, es por transformar práctica, para vivir distinto. Lo que hacía el señor Sócrates, que no escribió. Siguiente. Entonces, los griegos como Sócrates discutían para cambiar la manera de actuar, y cuando actuaban de manera distinta, usaban eso como argumento para la discusión. O sea, había un diálogo entre la discusión racional y las prácticas. Y esas prácticas eran muchas veces aplazadas. Muchísimas veces Sócrates dice, y el parto hoy no nos dio nada. Él se comparaba con una partera, es decir, yo hago buenas preguntas, si hago buenas preguntas aparecerá conocimiento, pero había días en que al final del diálogo tocaba confesar que no se había avanzado prácticamente nada. Entonces hay discutir para actuar, para modificar la acción, o modificar la acción para limitar la discusión. Un experimento académico es en el fondo una acción deliberadamente organizada para producir argumentos con una la posibilidad de escribir, la posibilidad de discutir para escribir o leer para alimentar la discusión. Eso sí completa la mutación, porque es la persona, digamos, algo que los griegos mismos estudiaron mucho, es la relación con públicos de carne y hueso, es muy distinta de la relación con públicos anónimos. Cuando usted escribe un cuento literario o un ensayo científico, usted lo lanza a todo el mundo y usted no sabe si será leído en 5 años o en 15 años o en 50 años o tal vez nunca, pero usted tiene al frente a un interlocutor que no es de carne y hueso. Yo no sé si mis lectores serán jóvenes o viejos, no sé si serán más mujeres o hombres, no sé si serán más latinoamericanos que europeos, norteamericanos o canadienses. Entonces, lo que escribo tengo que buscar argumentarlo de manera universal, que convenza a cualquier ser humano, que es distintísimo de convencer a unos seres humanos en particular. Si estamos aquí mayoría mujeres, están aquí mayoría mujeres, se sale la otra vida. Si yo fuera mujer, mire, primero viviría arremetiendo contra los hombres, no por el trato cotidiano, no tanto por eso, sino porque los hombres reciben de la mujer la vida, toda la crianza, todas las miles de horas de chocholeo, y después se matan, o unos a otros en países como Colombia, o a sí mismos en países como la tierra de mis padres. O sea, el suicidio y el homicidio son despilfarro de trabajo femenino, son un atentado. O sea, llevar a alguien, hablar de un bebé recién nacido, que obviamente no entiende ni jota, y la mamá pues trae el papá un poquito, ahí como por el ladito, pero la vida humana es trabajo femenino, es construcción femenina. Entonces, las mujeres deberían vivir sacudiendo a los hombres, diciéndoles, nosotros les damos la vida y ustedes la despilfarran, la botan, la acaban, la destruyen. El Día de la Madre, me acuerdo, detectamos en Bogotá, era uno de los días más violentos del año. Entonces, ¿qué le dijimos a la gente? Mire, pregúntele a su mamá, el Día de la Madre, ¿cuál es el mayor regalo que usted le puede dar? Mantenerse vivo. Entonces ese día no beba o no beba tanto,
Cuídese, cuide la vida. Un bebé no habla, para que llegue a hablar hay que hablarlo. Un par de papás súper prácticos podrían decir: el chino no habla, o la china no habla, dejémosla ahí, cuando hable le hablamos. Pues esa risa muestra que sería totalmente absurdo. Lo mismo pasa con la ciudadanía. Si no tratamos a la gente como ciudadana, nunca tendremos ciudadanos. Tratar a alguien como ciudadano es reconocerle los derechos. Tratar a alguien como ciudadano es: usted me pega una patada en la espinilla, pero yo no le devuelvo una patada en la espinilla. Yo encuentro otra manera de corregirlo, que sea pedagógicamente eficaz y que sea compatible con el respeto total a la dignidad del otro. Bien, entonces ahora, la figura de Sócrates es absolutamente clave, porque los alumnos de Sócrates, Platón especialmente, escribirán, y Platón escribirá textos desconfiando de la escritura. Platón dirá: si ustedes me pueden escoger entre formar gente y escribir libros, formo gente. Porque los libros pueden ser tergiversados, pueden caer en manos de quien no los entiende, pueden ser utilizados dogmáticamente. Entonces, Platón, que es gran escritor, más de 30 diálogos, es capaz de decir: es más importante formar los lectores, la comunidad de lectores, que escribir los libros. Aprender a aprender y defenderse solo con libros, con computadores. Pero la semilla inicial viene de alguien ya contagiado. Algún tío, alguien que le prendió el aparato las primeras veces, alguna señal recibió que lo encaminó en esa dirección. Mi padre se formó por correspondencia, era el jefe de diseño de Mistral, una compañía que tenía su planta aquí en Barranquilla, la zona franca. Sí, la vía correcta. Bien, entonces mi padre fue autodidacta a partir de cierto momento de la vida, pero la disciplina inicial se la dio su propia familia. Bien, entonces sigamos el triángulo. Voy a ir un poco más rápido. Siguiente. Esta es la tradición académica simplificada. Y los que pertenecemos a ella, un indicador de pertenencia a ella es que un libro nos haya cambiado la vida. Puedo preguntarles, pero primero le cuentan al vecino. O sea, invertimos el orden. Formulo la pregunta. La hablan entre ustedes y después hago la consulta en levantada de mano y seguimos con la exposición, ¿vale? Como metodología, como método permanente. Entonces, les pregunto para que comenten con los vecinos. ¿Alguno de ustedes la vida les ha cambiado por causa de una lectura, de un libro? En El nombre de la rosa, esa novela de Humberto Eco, se describe cómo varios actores sociales se enloquecen con las lecturas que hacen. Incluso la figura central son los copistas. Y en el medioevo, al contrario de lo que nos pasa en el colegio o en la universidad, lo clave era que el que copiaba no entendiera, porque lo que entendía era peligroso que lo entendiera. Entonces, ahí todavía más que ahora, los libros cambiaban las vidas. Digamos, ¿ustedes recuerdan la discusión de los franciscanos en el Vaticano? Una discusión teológica sofisticadísima sobre si la Iglesia tenía derecho a ser un poder económico, a ser propietario de bienes, de lujos. Y los franciscanos decían: no, Jesucristo nos manda un mensaje de austeridad.
Y había curas de pueblo que oían el rumor del debate en el Vaticano y alguno de ellos incluso quedó su iglesia, alborotó a toda su gente. Bien, entonces hay momentos en que el ser humano actúa influido por esta tradición. Bien, siguiente. Es una cita del maestro Carlo Federici, que es muy parecida a la idea a la de Pícola Miranda. Los seres humanos nos vamos haciendo, digamos, somos como perfeccionables. Digamos, parte de mi crítica a los que cometen homicidios o suicidios es que cortan la vida e impiden como el máximo derecho del artista, que es a terminar la obra. Un artista tiene digamos, el peor ser humano puede en las últimas semanas de su vida hacer tantas bellezas que puede ser recordado como un superhéroe. Y cortarle esa posibilidad es una infamia. No hay dos vidas iguales, cada vida es irrepetible. Todos conocemos gemelos biológicamente idénticos, pero que psicológicamente se diferencian montones. Incluso entre más parecidos sean físicamente, más distintos son psicológicamente. Todo el dinero del mundo, todo el poder del mundo no devuelve una sola vida. Entonces, esa especie de ser en formación permanente, pues hay que aprender a respetarla. Por ironías de la vida, Colombia fue algunos años el país más violento del mundo. Por ironías de la vida, la patria de mis padres es el país con más suicidios en este momento en el mundo. Acaba de hacerse una reunión allá donde a lo largo de unos días pues se incubó una política de prevención del suicidio súper rara. Una de las medidas que se propone es que en los documentos uno pueda sonreír. Que pueda sonreír. Es decir, hoy la biometría puede establecer la identidad a partir de los ojos, de muchas otras facciones. Hoy una sonrisa no esconde a la gente. Estuve en el Museo de Antropología de México y había una sola vitrina, como este rincón más pequeña, con esculturas sonriendo. Todas las demás esculturas son serias, bravas. Entonces la sonrisa tal vez es un invento relativamente tardío del ser humano. Hay gente que cada vez que lo aborda uno se sonríe. A mí ha habido días en que me toca sacarme 100, 200 fotografías, entonces a veces alguien del público me ayuda. La ayuda menos a la orilla de todas ha sido la de una periodista que cuando me veía demasiado serio me decía: ¿te sonrieron también? ¿Qué digo que no? Bien. Bueno. Siguiente. Bueno, esta idea yo no sé si saben que en la antigüedad no había lectura mental, se leía siempre en voz alta. Una cosa, los que hacen cursos de lectura rápida desaprenden a que la laringe se mueva al ritmo de la lectura en voz alta. Pues si quieren que volvamos. Esto es, si a mí me preguntaran cuándo educa uno, es cuando uno logra crearse como un margencito de ilusión, donde uno ve al alumno un poquito mejor, o a la alumna un poquito mejor de lo que es.
pero sin demagogia, como que lo jala. A ver, dicho por la negativa, hay que procurar nunca por debajear. Cada vez que uno por debajear a una persona, a un alumno, a un colega, se hace daño y le hace daño. Si uno lo ve un poquito mejor de lo que es, como que lo jala. Como si yo analizo mi vida, prácticamente en todos los casos ha habido gente que fue exageradamente optimista sobre mí, que me hizo pensar que podía llegar a ser como ellos me imaginaban. Entonces aquí en Barranquilla hicimos un experimento que les cuento. Fue muy sencillo. Con los taxistas del aeropuerto se les dieron 2.000, 5.000 pesos para que dieran vuelto de más. A la hora de dar las vueltas le insinuaban al pasajero 2.000 y la variable que se estudiaba era si la gente va a devolver el billete o no. ¿Cuál es la predicción que ustedes hacen? No lo devuelve. Bueno, ella no dice no los devolvieron, pero si hubiera sido yo los devuelvo. Entonces, a ver, hagamos la metodología esta vez. ¿Quiénes creen que la mayoría de los pasajeros se quedó con los vueltos de más? Discútanlo